Hola, bienvenidos a la segunda clase auxiliar del curso de electrodinámica. Hoy día toca ver lo que son las funciones de Green. Así que voy a empezar a compartir. Es decir, cómo resolver un cierto potencial electrostático utilizando el método de Green. Entonces, el auxiliar consta principalmente de este problema que está acá. Problema número uno. El problema número dos es propuesto, en donde vamos a repasar principalmente bastante de lo que es el método de Green, de cómo se resuelven estos sistemas y de algunas funciones especiales que por supuesto también son importantes. Ya. Entonces, lo primero, como a modo más de repaso, eh, lo que nosotros nos interesa resolver en este caso, a diferencia de el auxiliar anterior, es encontrar el potencial electrostático dado una cierta distribución de carga o, mejor dicho, condiciones de orden. Entonces nosotros tenemos la ecuación de Poisson, tenemos acá, ¿cierto? Ecuación de Poisson, pero ahora no tenemos este potencial electrostático, no tenemos V, sino que lo queremos saber. Y lo que sí podemos tener, por ejemplo, una cierta distribución de carga o una geometría encerrada por ciertos bordes, como en este caso, donde yo mantengo alguna condición fija en estos. Entonces, esta ecuación de acá puede ser resuelta utilizando el método de Green que se basa en las funciones de Green. Em, la solución de esta ecuación va a ser la siguiente, ¿ya? Vamos a tener que el potencial en el espacio va a ser primero un término constante, por supuesto, ahora viene primero una integral volumétrica que considera la distribución de carga y la está multiplicando por esta función de Green que ya vamos a ver qué significa. Y por supuesto, eh, esto está en un diferencial de volumen, ¿ya? Esto acá es la función de Green. Y aparte, tenemos otro término, que es el que estoy escribiendo acá, que es una integral, en este caso de superficie, que da cuenta de los bordes de mi volumen V donde estoy integrando, que es donde quiero resolver en verdad. Tiene dos términos. Uno es la función de Green multiplicada por la derivada normal de mi campo, o sea, de mi potencial electrostático, menos el potencial electrostático multiplicado por la derivada normal, ya vamos a ver qué significa, de mi función de Green. N, y todo esto integrado, por supuesto, en un diferencial de superficie. Ya. La derivada normal es simplemente la derivada en la coordenada, que es normal a la superficie. Por ejemplo, si yo tengo una superficie así y yo quiero calcular mi potencial acá, la normal va a ser esta que estoy dibujando acá, por supuesto. Esta que está acá, que podemos definir un cierto sistema de referencia, digamos que esto es Y y esto es X. Por lo tanto, la derivada normal va a ser simplemente la derivada en Y. Ahora, si esto fuese al revés, si es que yo quisiese calcular potencial acá en la parte roja donde estoy pintando, mi normal va a ser hacia allá y en este caso va a tener simplemente un signo menos porque la normal apunta en menos I. Ya. Podemos ver de esta ecuación del potencial que
tenemos dos términos que conceptualmente son un poco distintos. De hecho, las integrales son en dimensiones distintas. Esto de acá tiene toda la información de la distribución de cargas. Es decir, tiene todo lo que es el lado derecho de la ecuación de Poisson. ¿Ya? Podemos ver que efectivamente estamos integrando esta distribución de cargas ponderada por la función de Green. Entonces, este término de acá es el que sale a juego cuando tenemos una cierta distribución de cargas. Por otro lado, en el segundo término, no tenemos distribución de cargas, sino que tenemos tanto el valor de la derivada normal del potencial, ojo, en el borde, ¿ya? Porque esto es en función de R', como el valor mismo del potencial en el borde. Entonces, esto de acá, como tenemos los valores de esto que queremos calcular, o la derivada de lo que queremos calcular en los bordes, esto de acá es la información de las condiciones de borde. Muy importantes, por supuesto. Condiciones de borde. Entonces podemos notar que efectivamente nuestra solución para el potencial considera tanto las condiciones de borde, ¿cierto? Que son las condiciones de borde de lo que estoy resolviendo, de la geometría, como la distribución de carga. Ya. Entonces, hasta ahora dije lo que es cómo resolver este potencial, que es en función de esta función g, que le llamé función de Green, pero ahora vamos a ver qué es lo que cumple esta función. ¿Ya? Entonces, esta g, donde g de r, r', cumple lo siguiente. Primero, cumple que el laplaciano de g es menos 4pi la delta de Dirac, de r menos r'. ¿Ya? Esa es la primera. ¿Cómo se define en verdad esta función de Green? Se define tal que su laplaciano es menos 4pi la delta de Dirac. Y podemos ver que ya sabemos qué función em, en el auxiliar pasado, perdón, vimos que hay una cierta función particular que su laplaciano nos da una delta de Dirac, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que G tiene que tener la forma de 1 partido por R menos R', ¿ya? Pero esto no es todo. Siempre nosotros tenemos una libertad de sumarle otra función f de R, R', donde simplemente f cumple que su laplaciano es simplemente cero, ¿cierto? Yo eh, inserto esta función g, la inserto acá, voy a ver que este término me va a dar el menos 4pi por la delta de Dirac, y este otro término yo sé que es simplemente cero. Algo a notar, un pequeño detalle, es que estos laplacianos son con las coordenadas primadas, es decir, las que son respectivas a lo que vamos a estar integrando, no a nuestras posiciones reales. Ya, súper. Entonces, vamos a ir con algo que mencioné recién, que son las condiciones de borde. ¿Ya? Ahora que ya sabemos que cumple Green como en su definición, vamos a ver qué pasa con las distintas condiciones de borde. Primero tenemos la condición de borde de Dirichlet. Dirichlet. ¿Esto qué representa o qué significa? ¿En qué caso nosotros tenemos esta condición de borde? Significa que conocemos el potencial en el borde. Esto lo estamos fijando ya, se está fijando de alguna manera y nosotros tenemos la información del potencial en este borde. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que simplemente
lo que cumple la función de Green en el borde es que es cero, ¿ya? En R' perteneciente a los bordes de mi dominio. Entonces, condición de borde de Dirichlet. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que conocemos el potencial en el borde, por lo tanto, nosotros vamos a imponer que la función de Green va a ser cero en este borde. ¿Qué es lo perdón, qué es lo que va a ocurrir en eh, mi, mi expresión para el potencial? Lo que va a ocurrir es que esto de acá se me va a anular, este término, y me voy a quedar solo con este, que tiene efectivamente la información de mi potencial en el borde, ¿cierto? Si yo tengo información del potencial y no de la derivada normal, entonces yo no puedo utilizar este término, por lo tanto nosotros imponemos que la función de Green se hace cero en el borde. Ya, súper bien, entonces con eso tenemos lista la primera y la segunda condición de borde que vamos a utilizar es la de Neumann. Neumann, en donde conocemos, como se podrán imaginar, la derivada normal de mi potencial en el borde. Y como ustedes pueden recordar, los gradientes de un potencial eléctrico es simplemente el campo eléctrico, en este caso en la dirección normal. ¿Ya? Entonces, la condición de borde de Newman es que conocemos el campo eléctrico en el borde. ¿Ya? Uno estaría tentado, perdón, a pensar que simplemente em, esto implica que la derivada normal de g es cero, ¿cierto? En el borde, pero esto no es así. No es así de manera general. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que si volvemos a la ecuación que cumple la función de Green, R', podemos integrar, ¿cierto? Vamos a integrar y vamos a llegar a que, utilizando Gauss, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a que la derivada de g con respecto a dn por este diferencial de superficie es menos 4pi. Todo esto utilizando la ley de Gauss, por supuesto, para bajar un orden a el laplaciano. Luego, lo que sí nosotros podemos decir es que podemos imponer que esto de acá sea una constante, ¿ya? Voy a imponer que de g a n sea una constante, por lo tanto puede salir de la integral, constante en el borde, por supuesto, borde, y voy a tener que de g a dn es la integral de ds' y esto igual a menos 4pi, ¿ya? Y esto acá es simplemente una superficie, ¿cierto? Un área que da cuenta de toda el área que tenemos en nuestro borde que encierra nuestro problema. Por lo tanto, en verdad, la derivada normal de la función de Green no va a ser simplemente cero, sino que va a ser menos 4pi partido por el área que encierra mi problema, donde por supuesto R' pertenece a el borde. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos las dos cosas que tenemos que imponer en función de cuál es la condición de borde que tenemos, ¿cierto? Si es que hay una condición de borde de Dirichlet, nosotros simplemente imponemos que perdón, la función de Green es cero en el borde, y si tenemos una condición de borde de Neumann, simplemente imponemos que la derivada normal refiriéndose a la normal de la superficie, de mi función de Green es menos 4pi partido por S. Ahora, si nosotros insertamos esto que está acá en nuestra expresión para el potencial, nos vamos a dar cuenta que, lo voy a copiar, nos vamos a dar cuenta que este último término, de S, menos
menos 1 partido por 4pi. Si inserto este último término, que es menos 4pi partido por s, menos 4pi partido por s, vamos a ver que esta última integral, teniendo en cuenta que s es una constante, ¿cierto? Es el área de mi borde, y el 4pi se cancela con este menos se cancela con nos va a quedar que este último término en verdad va a ser más 1 partido por s, la integral de superficie em, de este potencial, S', ¿ya? De este potencial. Y esto, como pueden notar, en verdad es simplemente el promedio del potencial en la superficie, ¿ya? Esto acá es una constante. Por lo tanto, nosotros sabemos que el sentido físico del potencial viene de las distintas diferencias de potencial en el espacio, así que en verdad este término no nos va a aportar. ¿Ya? No nos va a aportar significado físico a nuestro problema. Ya es simplemente un término constante que es el potencial, el promedio del potencial en la superficie. ¿Ya? Entonces, con esto estamos listos con la parte de funciones de Green. Ya sabemos que un cierto problema de la ecuación de Poisson podemos resolverlo utilizando esta expresión de acá, donde tenemos información tanto de la distribución de cargas como de em, las condiciones de borde. Y sabemos que la función de Green cumple ciertas propiedades, ciertas ecuaciones, y dadas las condiciones de borde, sabemos lo que tiene que cumplir esta función de Green en las fronteras de nuestro problema. Ya, súper bien. Entonces, ahora vamos a pasar a lo segundo que nos interesa en este auxiliar, que son una parte de funciones especiales para las coordenadas esféricas. Ya. Nuestro problema, ya vamos a empezar a especificar un poco lo que vamos a resolver. Nuestro problema es la siguiente geometría, ¿ya? Son dos cascarones esféricos concéntricos y nosotros debemos resolver el potencial en esta área de acá, la área que está encerrada por estos dos cascarones concéntricos. Por lo tanto, tiene sentido que nosotros querramos utilizar lo que son coordenadas esféricas, ¿cierto? Son las coordenadas naturales de mi problema. Y lo otro que nos dicen es que tenemos condiciones de borde de Neumann, ¿cierto? Condiciones de borde de Neumann, es decir, vamos a saber el campo eléctrico en este borde, condiciones de borde de Neumann. Y lo otro, que voy a hacer un poco de spoiler en verdad, es que nuestro campo eléctrico va a ser una función que depende de, nuestro campo eléctrico me refiero, impuesto en el borde, va a ser una función de teta, pero no de phi, ¿ya? Así que tendremos una cierta simetría azimutal. Pero todo esto nos indica que tenemos esta simetría, por lo tanto, vamos a tener que utilizar estas coordenadas esféricas. Por lo tanto, va a ser natural que nosotros escribamos esta función en términos de coordenadas esféricas y una base de funciones que tenga esta simetría, ¿ya? Y esta base, como ustedes podrán haber visto en su curso de métodos matemáticos, es la base de polinomios de Legendre, ¿ya? Nosotros podemos expandir esto, como van a ver, de hecho, en el curso, lo podemos expandir, tengo entendido que eso es esta función como una suma infinita, función de unos enteros L, y acá hay un R a la L menor, ya voy a decir qué significa, y un R a la L más 1 mayor, multiplicado por esto polinomio de Legendre de coseno de gamma, ¿ya? Acá gamma es simplemente el ángulo entre R y R', ¿ya? Es decir, si yo hago un sistema cartesiano, tengo acá un vector R y acá un vector
R', ¿cierto? En tres dimensiones. Gamma es el ángulo entre estos dos vectores. Y PL es el polinomio de Legendre de orden L. Ah, y por supuesto, R menor es simplemente el mínimo entre R y R'. Ah, y por supuesto, el mayor es el máximo. Ya. Entonces, esto es algo que se puede demostrar. No lo vamos a hacer en esta clase, pues llevaría más matemática, pero vamos a hacer algo similar, en verdad, que la función 1 partido por R menos R' se puede expandir en la base de funciones de estas funciones radiales multiplicadas por los polinomios de Legendre, que es lo que yo anoté acá. ¿Ya? Un pequeño repaso de los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre cumplen que PL de X están definidos como 1 partido por 2 a la L de L factorial de la derivada Lésima, supongo que se diría, de X cuadrado menos 1 a la L. Y por supuesto los polinomios, ¿por qué nos sirve utilizarlos como base? Porque cumplen ciertas relaciones de ortogonalidad, en particular que la integral entre menos 1 y 1 de x PL de x PL' de x es simplemente 2 partido por 2L más 1, la delta de Kronecker de estos L. Entonces, es 0 si es que los L son distintos y es 2 partido por 2L más 1 cuando los L son iguales. Estas son las propiedades que nos van a servir para resolver nuestro problema. ¿Ya? La propiedad de ortogonalidad. Entonces, ahora sí, vayamos con nuestro problema en específico. ¿Qué nos piden? Vamos con la parte A. Parte A nos están diciendo que vamos a estar trabajando en el volumen entre dos cascarones concéntricos, definidos uno por radio igual a A y otro por radio igual a B, con A menor que B. Y tenemos que demostrar primero que la función de Green, G, con condiciones de borde de Neumann, es la siguiente. Ya la vamos a estar expandiendo en una parte, que son las funciones radiales, multiplicadas por los polinomios de Legendre de coseno de gamma, donde gamma es este ángulo, y la función g es todo esto que tenemos acá. ¿Ya? Ahora, vamos a recordar cómo llegamos a esta expresión, a esta expansión, ¿ya? Utilizando el método de separación de variables. Lo voy a hacer para un problema general, que tengamos simetría azimutal, asumiendo simplemente el ángulo teta, ¿ya? Entonces, la función g, la primera parte, ya la tenemos. Esta primera parte viene de la expansión de 1 partido por R menos R'. Por lo tanto, sabemos que esta segunda parte, toda esta que está acá, tiene que venir sí o sí, ya tenemos listo el 1 menos R, 1 partido por R menos R', la segunda parte tiene que venir del F, donde F cumple que su laplaciano es igual a 0. Así que F, o sea, lo que tenemos que resolver en este problema es que el laplaciano cuadrado de F, o sea, el laplaciano, perdón, de F es igual a 0, donde nosotros ya vimos que nuestro problema es tal que tenemos simetría azimutal. Azimutal. Listo. Por lo tanto, si yo expando este laplaciano en coordenadas esféricas, cuadrado seno de teta, de teta, de f de teta, este último término de acá se me va a hacer 0 por la simetría azimutal de este problema.
Este término no es cero porque ya vimos que la condición de borde va a depender de teta. Por lo tanto, nuestra función f sí o sí tiene que tener esta dependencia del ángulo polar. Ya. Entonces, ahora expresando esta función f, insertando el ansatz de separación de variables, esto es para una función f en general, después lo vamos a generalizar para nuestra función f de la función de Green, insertando el ansatz, tenemos que vamos a tener dos términos. El primero, de ADR, de R cuadrado de FADR, y el segundo, 1 partido por seno de teta, de A de teta, seno de teta de FA de teta. Si yo inserto el ansatz, vamos a llegar a, inserto el ansatz y divido por F, vamos a llegar a 1 partido por R, de ADR, R cuadrado de RADR, más 1 partido por teta, 1 partido por seno de teta, de A de teta, seno de teta, de teta a de igual a 0. Podemos notar que este primer término solo depende de R, y este segundo término solo depende de teta. Pero ambos sumados son igual a 0, son igual a una constante. Ahora, si yo tengo dos términos independientes que sumados son igual a una constante, quiere decir que cada uno de ellos sí o sí tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque si yo estoy cambiando R, por ejemplo, algo acá tendría que cambiar en el teta para compensar este cambio en R, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son funciones de argumentos distintos. Por lo tanto, ya que estos dos términos, estas dos funciones, porque recuerden, esto acá son simplemente funciones, estas dos funciones de argumentos distintos sumadas me dan una constante, significa que cada una de ellas por sí sola es una constante. Por lo tanto, esto de acá es una constante que le pondremos L por L más 1. Y esto de acá, ya que tiene que sumar 0, es simplemente otra constante que es menos L por L más 1. Por lo tanto, em, vamos a ver que se puede resolver esta ecuación con este ansatz de L por L más 1. Y lo que vamos a ver es que va a quedar en función o parametrizada por estos L que son enteros, por lo que en verdad la función f de r, teta la vamos a expandir con estos r sub L de r y estos teta sub L de teta. Donde, ¿qué es r y qué es teta? Bueno, podemos resolverla, lo hicieron en su curso, deberían haberlo hecho en su curso de métodos matemáticos y deberían haber llegado a que la función de R es simplemente a a la L por R a la L, donde al tiro voy a explicar qué es A y qué es B. Por supuesto, este A es una constante que debemos determinar por las condiciones de borde y este B es otra constante que debemos determinar por las condiciones de borde. Y el teta sub L de teta son los polinomios de Legendre de coseno de teta. Y L es igual a 0, 1, 2, etc. Súper. Entonces ya sabemos cuál es la solución del laplaciano. em, en coordenadas esféricas, con simetría azimutal. Por lo tanto, hasta ahora tenemos lo siguiente. Ahora, juntando esto con la función del 1 partido por r menos r' y generalizándolo con el ángulo gamma, por supuesto, para nuestro problema, porque esto de acá no le puse las coordenadas primadas. Hasta ahora vamos a llegar a que, de manera más general, la función de Green, con simetría azimutal, en coordenadas esféricas, cumple que es
la suma de L igual a 0 hasta infinito de, primero este término de con R mayor y R menor, más A sub L, R' a la L, más B sub L, R' a la menos L más 1. Todo esto, por supuesto, multiplicado por el coseno de gamma. Polinomio Legendre de coseno de gamma. Entonces, esta va a ser nuestra expansión. Hasta ahora tenemos simplemente que estamos expandiendo nuestra función de Green en una base de coordenadas esféricas con simetría azimutal. ¿Ya? Nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que utilizar las condiciones de borde de Neumann para encontrar estos AL y estos BL. ¿Ya? Entonces, ya que lo acabo de mencionar, vamos a ver las condiciones de borde. Como tenemos Neumann, vamos a tener que la derivada normal de esta función de Green en el borde, ¿cierto? Es simplemente, perdón, simplemente menos 4pi partido por S, donde S es el área del borde o frontera. En nuestro caso, que estamos trabajando entre dos cascarones concéntricos, esféricos, nuestro S va a ser simplemente el área, la suma del área del primer cascarón con la suma del área del segundo cascarón. Recordemos que uno tiene radio A y el otro tiene radio B. Por lo tanto, S, en nuestro caso, va a ser 4pi a cuadrado más 4pi b cuadrado. Por lo tanto, con esto tenemos que nuestra derivada normal en los bordes va a ser menos 1 partido por a cuadrado más b cuadrado. Tenemos dos casos. El caso en el que estamos en R igual a A. Si estamos en R igual a A, nuestra normal va a ir hacia adentro, por lo tanto, nuestro n' va a ser menos R', y si estamos en R igual a B, nuestra normal va a ir hacia afuera del dominio siempre, por lo tanto, n' va a ser R'. Por lo tanto, nuestras condiciones de borde las podemos escribir ya en nuestras coordenadas, es que la derivada con respecto a R, evaluada en R' igual a, es igual a 1 partido por a cuadrado más b cuadrado, y la derivada con respecto a R, evaluada en R' igual a B, es igual a menos 1 partido por a cuadrado más b cuadrado. Ya. Ahora, lo que yo voy a utilizar, que en verdad lo vamos a necesitar más tarde, es que este 1 yo siempre lo puedo escribir como función de los polinomios de Legendre, y en verdad tenemos que 1 es igual a el polinomio 0 de cualquier función que yo ponga acá adentro. Como nosotros estamos trabajando con gamma, esto de acá es el polinomio de orden 0 de coseno de gamma. Así que esto es por 0 coseno de gamma. Ya vamos a ver que esto lo vamos a utilizar cuando necesitamos apelar a la ortogonalidad. Hasta ahora solamente es un 1 conveniente que lo vamos a utilizar más tarde. Súper. Entonces tenemos nuestra expresión para la función de Green, tenemos acá, y tenemos nuestras condiciones de borde de la función de Green. Ahora resta resolverla. Entonces vamos a tener que calcular estas derivadas con respecto a R de la función. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a considerar cuando estamos en el borde de R igual a A. Si estamos en el borde de R igual a A, entonces siempre nuestro radio R, donde estamos midiendo el potencial, va a ser mayor a nuestro borde. ¿Por qué? Porque estamos en el borde interno, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que R mayor es R y R menor es R'. Calculando la derivada, tenemos que
es simplemente la sumatoria de L por R' a la L menos 1 partido por R a la L más 1. Como ustedes saben, este curso es bastante cálculo. L menos 1, como les dije antes, el auxiliar anterior. R' menos L más 2. Todo esto, por supuesto, multiplicado por el polinomio de Legendre de orden L de coseno de gamma. Ya. Por lo tanto, si evalúo en A, en R igual a, tengo que de G a de R, R' igual a, es em, la sumatoria igual a 0 a infinito de L por A a la L menos 1 partido por R L más 1 más L a L por A la L menos 1 menos L más 1 de L a la menos L más 2 de L coseno de gamma. Con eso tenemos nuestra primera expresión a la que vamos a imponer en un breve tiempo después la condición de orden. Tenemos una que vamos a utilizar con esta. Y ahora nos queda qué es lo que pasa si estamos en el otro borde. Si R' es igual a B, por lo tanto, R siempre va a ser menor a R'. Calculamos nuevamente la derivada y reemplazamos el B y llegaríamos a que la derivada con respecto a G, con respecto a R', sí, igual a B, es simplemente esta sumatoria del igual a 0 a infinito de menos L más 1, R a la L, de L más 2, más L a L de L menos 1. Esto se mantiene igual, solo que cambiamos el A por el B. O sea, no es gamma. Ya. Tenemos este término que es igual a este término. Súper bien. Entonces, em, tenemos nuestras derivadas, ¿cierto? Evaluadas en nuestros distintos bordes. Y ahora tenemos que imponer estas igualdades, ¿cierto? Tenemos que imponer estas igualdades. Un pequeño detalle que quería que notaran, y es que em, esta función en la que expandimos el 1 partido por R menos R', en módulo por supuesto, tiene una parte que es con el AL, ¿cierto? Y otra parte que es con el BL, dependiendo de si es que uno es mayor al otro, ¿cierto? Tiene el R a la L, que es correspondiente a este primer término, y tiene el 1 partido por R a la L menos 1, L más 1, perdón, que es con este otro término. Tiene sentido porque de ahí en verdad sale esta expansión de esta función. Ya. Entonces, por ahora sí, tenemos que apelar a la ortonormalidad, ortogonalidad en verdad, ortogonalidad de BL. Primero, para L mayor a 0. Eso es lo que nos piden en la parte A. Para L mayor a 0, nosotros volvemos a nuestra condición de borde y notamos que nuestra condición de borde es solo función de P0, ¿cierto? Del polinomio de orden 0. Por lo tanto, apelando nuevamente a la ortogonalidad, vamos a tener que si L es mayor a 0, todos los términos, perdón, van a ser ortogonales a esta función de acá. Por lo tanto, sí o sí el argumento distinto al polinomio tiene que ser 0. ¿A qué me refiero? Ya que tenemos, voy a copiar acá, esta función, ya que tenemos esta sumatoria, pero que parte desde L igual a 1, que es igual a esta otra función de acá, que tiene un polinomio de orden 0,
sí o sí, como vamos a ir término por término, orden por orden, nos va a dar que, ya que al lado derecho no tenemos perdón, ningún polinomio de orden superior a cero, lo que vamos a tener es que esta función de acá sí o sí tiene que ser igual a cero, para así equiparar los órdenes de los polinomios, ¿cierto? De la misma manera que cuando uno trabaja con polinomios normales. Ya. Entonces, por la ortogonalidad, ¿cierto? Para L mayor a cero, ojo, para L igual a cero va a ser distinto, porque ahí sí van a tener que ser iguales esta función con esta función. eh, Vamos a tener un sistema de ecuaciones, un sistema en verdad particularmente de dos ecuaciones, que son las que voy a estar anotando acá. Menos uno menos L más uno de L a la menos L más 2 igual a cero, y menos L más uno R a la L, B a la L más 2 más L a L, B a la L menos uno menos L más uno B L, B menos L más 2. Ya, tenemos este sistema de ecuaciones que lo podríamos resolver, o sea, lo queremos resolver tanto para AL como para BL. Dos incógnitas, dos ecuaciones, así que no tenemos problema, sabemos que lo podemos resolver, dos ecuaciones distintas. Así que ahora solo resta resolverlo, ¿ya? La manera, a mi parecer, más simple de resolverlo es transformarlo, por supuesto, a un sistema matricial, ¿ya? Donde un término es la matriz, esta que estoy escribiendo acá, multiplicada por el vector de lo que queremos saber, y es igual al lado derecho, que es el negativo de estas funciones, el inverso, mejor dicho. Esta de acá es menos L a la L menos uno partido por R a la L más uno, y esto de acá es L más uno R a la L partido por B L más 2. Y ahora que tenemos este sistema matricial, por supuesto, lo podemos resolver utilizando las técnicas simplemente de álgebra lineal, ¿cierto? Tenemos que AL y BL es uno partido por el determinante de esta matriz omega que definí, multiplicada por, creo que se llama la adjunta de omega. eh, no sé si era adjunta, creo que tenía otro nombre, en verdad. Pero es esta que está acá, menos L a la L menos uno L a la L menos uno y por el lado derecho, por supuesto. Menos, sin el menos, 2. Ya, con esto tenemos la solución, ¿cierto? Tenemos que multiplicar la matriz por el vector y dividir por el determinante. Estos simplemente son cálculos de álgebra, ¿cierto? Y llegamos a que AL es igual, después de cálculos, por supuesto, a la 2L más uno menos a la 2L más uno multiplicado por a la 2L más uno R a L más uno, y llegamos a que BL es a la 2L más uno multiplicado por este factor de L partido por L más uno a la 2L más uno partido por R a la L más uno más R a la L. Llegamos a estos dos términos que lo podemos insertar en nuestra función g de L, que es la función que solo depende de los radios, sin los polinomios de Legendre. Y llegamos a que
es igual a este término, por supuesto, em, más 1, factorizo este término de acá, L más 1 menos a la 2L más 1, a por 2L más 1, más L más 1 partido por L, R a la L, R' a la L, más L partido por L más 1, A por B a la 2L más 1, dividido en R', L más 1, más a la 2L más 1, R a la L, partido por R' a la L más 1. Que puedo seguir factorizando esta función y llegamos a que es simplemente este G igual a este RL menor, R mayor, L más 1, multiplicado por B a la 2L más 1 menos A a la 2L más 1, factor común de L más 1 partido por L, R' a la L, más L dividido en L más 1, a B 2L más 1, dividido en R', L más 1, más a la 2L más 1, R' a la L, R a la L más 1, más R a la L, R' a la L más 1. Y con eso tenemos lo que nos pedían demostrar. Voy a volver a la expresión que nos pedían demostrar. Voy a mostrar que es la misma. Tenemos, esto de acá es con una suma, por supuesto. Tenemos este primer término, ¿cierto? Todo esto está factorizado por este 1 partido por b a la 2L más 1 menos a la 2L más 1. Y tenemos el primer término igual a este, el segundo término igual a este, ¿cierto? Y este último término, que es simétrico en R y R', como todos en verdad. Todos los de este lado. Ya, súper. Entonces con eso tenemos lista la parte A de nuestro problema. Entonces ahora vamos a la parte B, que nos piden cómo es estos AL y BL cuando L sea igual a 0. Como adelantaba antes, cuando L es igual a 0, entonces ahí sí entra en juego esta condición de borde y tenemos que estas derivadas, ¿cierto? Recordemos que esto venía de las derivadas, tienen que ser iguales. Primero la de A, la del borde igual a 1 partido por A cuadrado más B cuadrado, y la del borde igual a B a menos 1 A cuadrado más B cuadrado. Ya. Reemplazando, recordemos que esto es para L igual a 0, así que lo podemos reemplazar simplemente. Llegamos a que menos B0 a la menos 2 es igual a 1 partido por A cuadrado más B cuadrado. Y por otro lado, 1 partido por B cuadrado menos B0 partido por B cuadrado es igual a menos 1 partido por A cuadrado más B cuadrado. Este sistema tiene solución, perdón, y esa solución es que simplemente B0 es igual a menos A cuadrado partido por A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, quedamos que nuestro G0 de R, R', es simplemente reemplazando el igual a 0, ¿cierto? 1 partido por R mayor más a 0 en función de, bueno, a 0 simplemente, menos A cuadrado partido por A cuadrado más B cuadrado R', donde nos queda un A0 arbitrario, que en verdad eh, estos este B0 y en verdad los de anteriores, ya vimos que pueden ser funciones de R, ¿cierto? Por lo tanto, este A0 es arbitrario y en verdad es una función de R. Nos queda una función arbitraria, ¿ya? Nos queda una función arbitraria en nuestra función de Green que a priori no sabemos cuánto vale, ¿cierto?
Ahora, ¿qué sentido tiene que nos quede una función arbitraria en nuestra función de Green? Lo podemos ver insertando solamente este A0 en nuestra expresión para el potencial, ¿ya? El potencial, VR, recordemos que era 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral volumétrica de rho de R', ahora inserto este A0 de R, no es de R', ¿cierto? Ya vimos que para L igual a 0, este R' a la L igual a 1 simplemente, de V, más 1 partido por 4 pi V de este A0, eh, R, R' de V partido por de N menos V de R' de y este término va a ser el término constante, ¿cierto? Este término va a ser el de G, lo voy a escribir con la G nomás, porque este término no es el que me va a preocupar ahora. ¿Ya? Ya. Entonces, nos vamos a centrar en estos dos términos, que son los que nos interesan, puesto que este ya sabemos que va a arrojar el promedio del potencial. ¿Ya? Vamos a tener estos dos términos, ¿cierto? Vamos a tener primero 1 partido por 4 pi epsilon 0 integral volumétrica de la distribución de carga por A0 de R, de V', por supuesto, más 1 partido por 4 pi integral de superficie de A0 de VADN, de S'. Pero notamos que estamos integrando en las coordenadas primadas, ¿cierto? Coordenadas primadas, y este A0 no depende de las coordenadas primadas, por lo tanto lo podemos simplemente factorizar. Y vamos a llegar a que A0 de R, dividido por 4pi, integral volumétrica de rho de R', dividido por epsilon 0, de 3R' más S', esto voy a escribir como dv'. Ahora, este gradiente, sabemos que lo podemos escribir como el gradiente de V, producto punto la coordenada normal, ¿cierto? Producto punto la coordenada normal. Por lo tanto, esto es igual a, y lo reemplazo, gradiente de V. Y ahora, por ley de Gauss, ¿cierto? Esto de acá lo podemos escribir como integral volumétrica de el laplaciano de V. Por lo tanto, puedo juntar todo. ¿Y a qué llego? Llego a que esto es A0 de R partido por 4pi, integral volumétrica de rho de R' partido por epsilon 0 más el laplaciano de V. ¿Y qué es lo que notamos? Notamos que esto de acá es idénticamente cero por la ecuación de Poisson, que ya vimos el auxiliar pasado y vimos este auxiliar. Esto acá es cero. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que da lo mismo que tengamos una función arbitraria a cero. ¿Por qué? Porque esto no va a contribuir, porque el cálculo mismo te arroja que por la ecuación de Poisson este término va a ser cero. ¿Ya? Así que no tenemos problema con que haya una función a cero arbitraria. Y usualmente, ¿qué se elige para cero? Se elige cero, ¿qué se elige? Se elige tal que g de r, r' es simétrica, es decir, es lo mismo que g 0 de r', r, ¿ya? Siempre se suele hacer que estas funciones sean simétricas. Súper. Entonces, terminamos con la parte A, donde encontramos cuánto vale la función radial de Green para L mayor a 0 y terminamos con la parte B en donde encontramos cuánto vale la función radial de Green para L igual a 0 y aparte demostramos una cierta curiosidad y es que nos queda en función de una, valga la redundancia, de una función arbitraria de R, pero esto no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque debido a la ecuación de Poisson y hacer ciertos cálculos notamos que este término en verdad no aporta a la integral. ¿Estamos listos entonces?
Tenemos nuestra función de Green, ahora solo queda utilizarla para saber cuánto vale el potencial dadas las condiciones de borde que nos dan. ¿Por qué digo esto de las condiciones de borde? Porque en nuestro problema no hay distribución de carga. Por lo tanto, como no hay distribución de carga, solo nos va a importar, perdón, la parte de la integral que considera las condiciones de borde de Neumann. Por lo tanto, para la parte C, tenemos que el potencial va a ser esta integral, ¿cierto? Vamos a obviar la parte constante, r, r', de v a de n de c, y vamos a empezar a reemplazar lo que ya sabemos. Sabemos que esto de acá, en nuestro borde B, recuerden que esto de acá va a ser una parte, lo voy a escribir mejor, 1 partido por 4pi por una integral en el borde de r igual a, más la otra integral en el borde de r igual a b, ¿cierto? Pero las condiciones de borde que nos dan en este problema, lo voy a poner acá, ay, perdón, lo voy a poner ahora sí, aquí. ¿Cuáles son las condiciones de borde que nos dan? Nos dicen que de v a de n es 0 en r igual a y es menos 0 coseno de teta en r igual a b. Por lo tanto, este término de acá se me va a hacer simplemente 0. Nos va a quedar que el potencial es simplemente menos 1. Porque recuerden que la derivada normal saca un signo menos en r igual a b. Menos 1 partido por 4pi integral en gamma el ángulo sólido, es decir, de g r, r', r gamma p cuadrado de gamma prima. Entonces acá es el diferencial de superficie simplemente. No, este signo menos, perdón, no es del r igual a b, sino que es de decir que lo del campo eléctrico. Ya, ahora sí. Y esto de acá es 0 p cuadrado partido por 4pi integral de gamma de g r, r', coseno de teta de pi. Esto es reemplazando la expresión del R. Y esto lo podemos escribir en función de nuestra función de Green. Es 0 al cuadrado partido por 4pi. La sumatoria de L igual a 0 infinito. La integral de Green, perdón, la función de Green que sacamos en las partes anteriores. L de R, B. L de coseno de gamma. Coseno de teta prima de omega prima. Ya. Y ahora em, no podemos simplemente aplicar la ortogonalidad. ¿Por qué? Porque esto de acá, que es PL de coseno de gamma, y esto de acá es P1, creo, o va como P1 en verdad, coseno de teta prima. Son funciones de argumentos distintos, por lo tanto no podemos aplicar la ortogonalidad. Pero sí podemos transformar esto a funciones que tienen el mismo argumento utilizando ciertas propiedades. ¿Qué propiedades voy a utilizar yo? Voy a utilizar que el polinomio de orden L, coseno de gamma, se puede escribir como 4pi, L más 1, sumatoria de m, y Lm de gamma, y Lm asterisco, es decir, asterisco quiere decir simplemente complejo conjugado, de gamma prima, donde recuerden que estos acá son los armónicos esféricos, que salen al resolver el laplaciano sin esta simetría azimutal. Y lo otro que vamos a utilizar es que el coseno de teta es simplemente 4pi
tercios y 1, 0 de gamma. Súper. Reemplazando esto en nuestra expresión para el potencial, tenemos que el, el potencial V de R es igual a 0p cuadrado raíz de 4pi tercios, sumatoria de L, M, función radial, ¿cierto? El armónico esférico que no depende de la coordenada prima sale de la integral, ¿cierto? 2L más 1. Y dentro de la integral me queda un ILM conjugado por gamma prima por un I10 gamma prima integrado en el ángulo sólido. Y ahora sí, esto de acá, dadas las propiedades de ortonormalidad de los armónicos esféricos, nos quedan que son simplemente dos deltas de Kronecker, una de L y una de M. Por lo tanto, estas integrales se nos van, o sea, estas sumas se nos van y nos quedan que L tiene que ser igual a 1 y M tiene que ser igual a 0. Y quedamos con que nuestro potencial es 0 p cuadrado raíz de 4 pi tercios G1 de R, B y 1, 0 de gamma tercios. Y ahora revertimos este armónico esférico, ya sabemos cuánto vale, y esto de acá termina siendo E0 p cuadrado coseno de teta tercios G1 de R, B. ¿Ya? Lo último que nos queda es reemplazar B en nuestra función G1, ¿cierto? Reemplazar B en nuestra función G1, ¿verdad? Reemplazar R' igual a B, y vamos a llegar a que esto de acá es R partido por B cuadrado, G1 de R, B, repartido por B cuadrado, más 1 partido por B cubo, menos A cubo, vector común de 2RB, más un medio A cubo, B cubo, R cuadrado, B cuadrado, más A cubo B, partido por R cuadrado, más A cubo R partido por B cuadrado. Ahora, haciendo un poco de álgebra y factorizando ciertos términos, R partido por B cuadrado, B, B cubo menos A cubo, R más un medio A cubo, R cuadrado más A cubo, R cuadrado más A cubo, R, B cubo. Seguimos haciendo un poco de álgebra, R partido por B cuadrado más B 2R más 3 medios A cubo partido por R más A cubo R partido por B cubo. Podemos ahora factorizar por este 1 partido por B cuadrado. Vamos a R más 1 partido por 1 menos A partido por B cubo. Factor común de 2R más 3 medios A cubo partido por R cuadrado más A cubo R partido por B cubo. Definiendo ahora, para no anotar tanto, una cierta constante delta que es igual a A partido por B. Em, Llegamos a que esta función, vamos a seguir factorizándola. Delta cubo R menos R delta cubo más 2R 3 medios A cubo R cuadrado más A cubo R cubo. Este de acá me forma un 3, ¿cierto? Y esto de acá lo podemos definir como delta cubo. Así que se me van estos dos y quedo con 3 dividido por B cuadrado
1 menos 1 menos delta cubo, R más 1/2 a cubo R cuadrado. Por lo tanto, reemplazando todo esto en mi potencial, llegamos a que es igual a 0, 1 menos delta cubo, 1 más 1/2 a cubo partido por R cubo multiplicado por R coseno de teta. Y con esto tenemos lista la expresión de nuestro potencial electrostático utilizando la función de Green. Súper. Entonces, con esto estaría listo nuestro problema em, del auxiliar, ¿cierto? De la clase auxiliar, en donde, como pueden recordar, en nuestra clase, así como a modo de resumen, para de compartir, pudimos ver cómo resolver la ecuación de Poisson utilizando el método de Green, ¿cierto? Que se basa en las funciones de Green, que cumplen estas ciertas propiedades, ¿cierto? Cumplen ciertas ecuaciones y las cuales tenemos que encontrar su valor utilizando las condiciones de borde de nuestro problema. Una vez que tenemos nuestra función de Green para nuestra geometría dada, una vez que la tenemos lista, la podemos utilizar en nuestra expresión para el potencial electrostático para así encontrarlo en el espacio. ¿Ya? Recordamos que nuestro potencial electrostático tiene una parte que depende de las distribuciones de carga, ¿cierto? Y la otra parte va a depender de nuestras condiciones de borde del problema. ¿Qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, si es que estamos en un espacio libre, ¿ya? Sin bordes? Bueno, ahí va a entrar en juego la distribución de carga. ¿Qué es lo que pasa si estamos con unos bordes pero sin distribuciones de carga? Ahí va a entrar en juego la parte de las condiciones de borde. Y también, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que estemos en un espacio encerrado, ¿cierto? Con ciertos bordes. em, y aparte, tengamos una distribución de carga y ahí tenemos que utilizar las dos integrales, tanto la volumétrica como la de superficie. También puede pasar, este problema lo traté de hacer más completo, puede pasar simplemente que haya un solo borde, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una esfera y queremos saber el campo adentro o el campo afuera, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser algo como completamente encerrado. Y eso, esa era la clase auxiliar número 2 de funciones de Green. Y por supuesto, cualquier duda me pueden escribir al correo. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias.